Ok, brevemente voy a darles algunos resultados de los estudios que se han llevado a cabo en el Golfo de California por el Grupo Palomar desde una perspectiva paleoceanográfica. La, perdón, es que algo, ok, ya. La paleoceanografía es considerada como una de las disciplinas más jóvenes en ciencias de la Tierra. Esta definición, que es de 1987 de James Kennett, todavía aplica. La paleoceanografía tiene un carácter realmente holístico y de lo que se trata es de reconstruir las condiciones de la circulación oceánica, de los diferentes patrones biogeográficos de comunidades, tanto de organismos planctónicos como bentónicos, de reconstruir cómo fue la productividad, los efectos de disolución, las consecuencias del cambio climático, por citar algunos de los tópicos de los que versa la paleoceanografía. Esta disciplina nació o fue impulsada a partir de que se llevaron a cabo los proyectos de perforación profunda en la década de los 80s. Actualmente, pues gracias a las nuevas tecnologías de perforación, al análisis de muestras, a los análisis de datos y al que se ha podido hacer grandes desarrollos en la parte de modelado, ha habido realmente se ha aumentado el espectro que tiene este tipo de estudios y precisamente la revista que originalmente se llamaba Paleoceanografía, ahora se llama Paleoceanografía y Paleoclimas, en donde se comparan no solamente registros geológicos marinos, sino también registros geológicos de otros contextos como los núcleos de hielo y también como los sedimentos lacustres o espeleotemas. Esto ha permitido tener una idea más clara sobre el sistema climático terrestre a través del tiempo geológico. ¿Por qué en el Golfo de California? El Golfo de California es la cuenca oceánica más joven de todo el planeta, tiene una longitud como de 1000 kilómetros y lo que hace interesante esta cuenca para hacer los estudios de paleoceanografía es precisamente que en esta extensión cruza precisamente el trópico de Cáncer, entonces vamos desde condiciones que son las condiciones tropicales hasta condiciones templadas. Es una cuenca tectónicamente activa, de lo cual me voy a referir al final de esta plática, y los sedimentos que tapizan el fondo oceánico son registros geológicos que se consideran de alta resolución y que preservan con gran resolución las condiciones oceánicas o en general climáticas, no solamente a nivel de cuenca del Golfo de California, sino también a nivel de cuenca del Océano Pacífico, precisamente por esta apertura que tiene el Golfo. En este caso yo me voy a referir a un par de estudios que hemos venido realizando con un alcance temporal que son el Holoceno y un poquito más. Es lo que se conoce como parte del cuaternario, pero sería el cuaternario muy, muy tardío, porque el cuaternario abarca los últimos 2.6 millones de años y nosotros vamos a estar hablando de los últimos 8.000 años. Estamos teniendo los últimos 10 años, en donde incluye la glaciación, todo eso será el último máximo mundial y no lo que es también el Holoceno. Cuando yo hablo de que la cuenca de Guaymas tiene registros geológicos de muy alta resolución, las cuencas del Golfo de California son lo que se conocen como barbas con vela biodental. Estos sedimentos se forman por un aporte estacional anual, que no se da obviamente en todas las cuencas. Esto debido a la alta productividad que tenemos en la cuenca, en el Golfo de California. Nosotros podemos tener un aporte diferencial en donde está el aporte de material biogénico que se deposita como láminas oscuras y aparte tenemos, debido a la parte, a la contribución de materiales tanto del continente como de la península, un aporte terrígeno, lo que nos permite ver este tipo de laminaciones claras y oscuras que se preservan en el fondo debido a las condiciones de baja oxigenación
que eviten que haya organismos perturbadores. Y lo que permiten es que la señal climática que se conserve de una forma extraordinaria. Cuando esta depositación diferencial ocurre en un periodo de un año, se le conoce como barbas. Se han hecho otros estudios relacionados con la ciclicidad de estos sedimentos. Algunos están relacionados con el Niño o con otro tipo de ciclos. En el Golfo de California, a partir de los años 80, se iniciaron estos estudios de paleoceanografía con diferentes escalas temporales y resoluciones, iniciados por Molina Cruz y también por Tim Baumgartner del CICESE, en donde en esta tabla, como caricatura, yo los que les trato de representar son los diversos estudios que se han llevado a cabo, la escala temporal y los diferentes proxies o indicadores de las condiciones climáticas que se han utilizado, entre los que resaltan, pues obviamente, los organismos como del plancton, como son las diatomeas, nanoplancton calcáreo, radiolarios, y también se utilizan recientemente, ya en las últimas 2 décadas, proxies de geoquímica, propiedades magnéticas, por citar algunos. Entonces, lo que quiero llamar su atención es básicamente este alcance recientemente, 2014-2015, que es hasta 55,000 años, tratando de reconstruir cómo han sido las características del paleoceanográfica de la cuenca. ¿Cuál es la motivación para hacer este tipo de estudios? El Golfo de California es tratar no solamente de reconstruir qué es lo que pasó en el Golfo de California, sino también a nivel del Pacífico tropical occidental, precisamente debido a que hay grandes teleconexiones que ya están probadas y que lo que tratamos también de entender cuáles son los mecanismos, los diferentes mecanismos que están propiciando estos cambios, entre los cuales podemos citar los que están relacionados con la circulación oceánica, con los mecanismos de retroalimentación del monzón de América del Norte, bueno, que así se le conoce, pero inicialmente es conocido como el monzón mexicano, así como qué ha pasado con la migración latitudinal promedio de la zona de convergencia intertropical, la oscilación decadal del Pacífico, otro tipo de teleconexiones, porque también lo que voy a presentarles un poco cómo está la teleconexión con el Atlántico y cuáles han sido los mecanismos de forzamiento externo que están controlando esto. ¿Cómo separar este tipo de mecanismos? Bueno, es todo un reto y bueno, espero que en la plática vayamos teniendo un poco más claro cómo han sido las oceánicas de la cuenca del Pacífico y del Océano Pacífico. Para ponerlos en contexto de una forma muy breve, voy a hablar sobre la climatología del Golfo. Durante el invierno en el hemisferio sur, nosotros tenemos un centro de alta presión localizado tenemos una baja insolación y tenemos un centro de alta presión localizado alrededor de los 30 grados de latitud. Y la zona de convergencia intertropical se encuentra muy cerca del Ecuador. El hecho de que este sistema de presión esté aquí y esté también otro centro de baja presión aquí en la parte continental produce una intensificación de los vientos del noroeste, lo que se traduce en una intensificación de las urgencias eólicas del lado oriental. Entonces hay un aumento de la productividad durante invierno y primavera en esta época. ¿Qué pasa en el verano? Pues básicamente las condiciones se invierten, ahí tenemos una mayor insolación, estamos recibiendo más energía, el centro de alta presión migra hacia latitudes más altas y también la zona de convergencia intertropical. Lo que propicia es un debilitamiento de estos vientos, pero tenemos unos vientos que son predominantes del sureste, que también propician la incursión del agua tropical superficial hacia el Golfo de California. Entonces, actualmente, pues estos son los mecanismos que conocemos como los principales mecanismos de forzamiento del clima en el Golfo. Básicamente el monzón de Norteamérica juega un papel muy importante porque es precisamente cuando nosotros podemos definir la época de lluvias, que es en los meses de junio, julio y agosto, y lo podemos ver aquí en esta gráfica, son los meses de mayor precipitación. En términos generales,
aunque también esta climatología, que puede ser anual, se ve alterada o afectada cuando ocurre el fenómeno del Niño. Cuando ocurre el fenómeno del Niño tenemos una mayor persistencia de las aguas, del agua tropical superficial, y hay una anomalía obviamente térmica como de 2 grados, y las comunidades biológicas se ven afectadas. En cuanto a la cuestión de productividad, el Golfo de California es una de las cuencas más productivas del mundo. Ustedes lo saben, seguramente en algunas pláticas anteriores han visto este tipo de casos de productividad y de pesquerías. Hay diversos procesos físicos que están propiciando esta alta productividad, no solamente las urgencias como las que vemos en el lado oriental. Esta es una caricatura realizada también por un paleoceanógrafo, el doctor Robert Douglas, en donde también vemos que hay procesos muy importantes en las diferentes áreas del Golfo, como lo son las ondas internas y los giros, todo en la parte sur del Golfo de California. Los giros de mesoescala tienen un papel muy importante para la productividad, ¿sí? Yo sí quiero dejar claro que sí, las urgencias eólicas propician una alta productividad durante los meses de invierno en el lado oriental, pero que los otros procesos también están actuando para producir la productividad no solamente en invierno y primavera. Esto fue muy bien documentado también por los artículos de Lavín y colaboradores durante 2 décadas. Bien, el estudio que les presento aquí es en 2 cuencas en la región suroriental del Golfo de California, que es en la cuenca Alfonso, y que está localizada en la zona más profunda de la Bahía de La Paz, y en la cuenca de La Paz, que está precisamente afuera. Estas 2 cuencas están divididas por un umbral que está como 200, no solo por un umbral, ahora se sabe que son varios umbrales. El más conspicuo es este que está a 250, hay una imagen que tengo por aquí, que ahorita se las presento. El más conspicuo está como a 250 metros de profundidad, lo que hace que solamente entren aguas superficiales y subsuperficiales a la cuenca, como es el agua tropical superficial y el agua subtropical subsuperficial. Más sin embargo, debido a este umbral, las condiciones de oxígeno mínimo en la cuenca son muy bajitas, tienen menos de 1 mililitro por litro de oxígeno, y permiten la preservación de sedimentos. Este es un caso excepcional, corresponde a la cuenca de La Paz. Tenemos un núcleo que está colectado a 800 metros de profundidad, en donde también tenemos sedimentos laminados, y la preservación es debido a que hay una incursión del agua del Pacífico, agua intermedia del Pacífico, que se caracteriza precisamente por condiciones de bajo oxígeno o de casi anoxia. La productividad en ambos casos, una está básicamente controlada en la cuenca Alfonso por un giro ciclónico cuasi permanente, que ha sido ya documentado por varios estudios, y también por otra parte la productividad en la Bahía de La Paz, en la cuenca de La Paz, está principalmente controlada por esos giros de mesoescala que les había mencionado. La contribución de sedimentos a la cuenca, bueno, entonces esto va a producir alta productividad en los sedimentos superficiales, y obviamente pues que tengamos esta señal en los sedimentos profundos. Pero ¿qué pasa con el aporte de terrígenos? El aporte de terrígenos está dado básicamente por el transporte vía eólica y vía precipitación. Nosotros tratamos en los registros climáticos ver qué señal es más importante, y las partículas de sedimentos terrígenos vienen dados precisamente por vienen de la formación Conmondú, que está caracterizada por rocas volcánicas y conglomerados, por flujos de lava riolíticos y por lahares andesíticos, principalmente, los que están conformando pues, la parte de sedimentos terrígenos.
Para ir a muestrear estos sedimentos o estos registros utilizamos núcleos de gravedad, principalmente el nucleador de gravedad de Kasten. Kasten en alemán es caja, y curiosamente otro nucleador de gravedad que también se le conoce como el nucleador de caja. El alcance es de 3 metros de profundidad, mientras que el de caja son unos cuantos centímetros, 70, 60 centímetros. Y con el nucleador, esta es una muestra de los sedimentos. Ustedes pueden ver aquí las laminaciones, clara, oscura, como si fueran el código de precios. Y también utilizamos el nucleador de pistón para tener un alcance mayor temporal, en este caso, que está relacionado obviamente con las tasas de sedimentación de los sitios que estamos estudiando. Los proxies o las técnicas o métodos que utilizamos y los proxies climáticos y geoquímicos que utilizamos en los estudios como grupo básicamente están relacionados con geoquímica. Analizamos elementos mayores y traza por la técnica de fluorescencia de rayos X, carbono orgánico, alquenonas. Y algo muy importante, para poder hacer estas reconstrucciones tenemos que tener modelos de edad, los cuales están basados, en este caso de lo que voy a presentar, con radiocarbono. Y analizamos también a comunidades biológicas, bueno, grupos biológicos. Lo que presento actualmente es con radiolarios. Los radiolarios es zooplancton, solo planctónico. Y también utilizamos herramientas como propiedades magnéticas, analizamos la mineralogía magnética. Aquí lo que les cuento es las caricaturas de la representación de los dos registros sedimentarios que tenemos. Este es de Cuenca Alfonso, este es de la Cuenca de La Paz. Aquí tenemos 145 centímetros de sedimento, mientras que en el otro tenemos 5 metros, o sea, 500 centímetros. Lo que muestro aquí son los modelos de edad obtenidos con mediciones de radiocarbono, en donde nos hablan de una tasa de sedimentación promedio para la Bahía de La Paz y para la Cuenca de La Paz y para la Cuenca Alfonso. Más o menos tenemos un alcance temporal de 7.500 años, y para la Cuenca Alfonso tenemos también un alcance temporal de los últimos 18.000 años. Utilizamos proxies, como les comentaba. Básicamente lo que les voy a presentar es el estudio basado en la parte de geoquímica, en donde los elementos mayores nos permiten saber de cuál es el origen de estos sedimentos para tratar de construir las condiciones o la contribución que hay por la parte continental, como son el aluminio, el potasio, el titanio y el hierro. En particular el silicio y el titanio pueden derivar de fuentes biogénicas o terrígenas, y para eso hacemos una serie de relaciones para saber si estamos relacionados con un aporte biogénico o un aporte terrígeno. Y en el caso del hierro tenemos que tener cuidado de que no haya precisamente alguna alteración diagenética. Utilizamos otros proxies como es el calcio para ver también la contribución biogénica, y relaciones elementales como son el circonio aluminio, el circonio titanio, el bario aluminio, el bario titanio, que nos permiten reconocer también diferentes fuentes de transporte, como el caso de circonio aluminio, circonio titanio, si es vía eólica, para descartarlo de la parte de que si pudiera ser vía pluvial o fluvial, o sea, todo lo que es transportado por agua. Y el bario del aluminio y el bario titanio los utilizamos como proxies de productividad. Bien, en el primer ejemplo, que quiero mostrarle es la cuenca de La Paz, la Cuenca Alfonso, y es la reconstrucción de los últimos 6.500 años, en donde lo que podemos ver aquí son los registros de los diferentes elementos, lo cual nos está sugiriendo precisamente que de 6.500 años a 2.500 años aproximadamente,
tenemos condiciones en donde fueron más húmedas porque el titanio es considerado como un indicador precisamente de precipitación. Entonces, lo que podemos considerar aquí, lo que nos están diciendo nuestros registros, es que el aporte de terrígenos durante este periodo ha sido principalmente vía pluvial y que posteriormente hubo un evento en donde las condiciones fueron más secas. Todos estos elementos terrígenos que están asociados con el titanio tienen un decremento significativo entre 2500 y 1500 años, y posteriormente podemos encontrar también otro evento por aquí de cerca de los 1200 años calendarios antes del presente. Esto lo que nos está indicando o lo que nos está sugiriendo es que las condiciones del monzón, de precipitación del monzón, fueron más evidentes durante lo que se conoce como el Holoceno medio que para el Holoceno tardío. Y para que esto ocurra, lo que tendría que haber pasado es que la zona de convergencia intertropical, y estoy hablando de una migración hacia el sur de las condiciones promedio de la zona de convergencia intertropical, para que entonces se diera precisamente este evento donde disminuyeran la precipitación y se dieran estos eventos de sequía. Bueno, aquí estaba, perdón, se me olvidó activar esto. Lo que vemos también para esta reconstrucción de los últimos 6.500 años es la paleoproductividad, y lo que nos está indicando los proxies es que precisamente cuando cambia el régimen climático a condiciones más secas, por decirlo de alguna forma, tenemos un aumento en la productividad. Esto probablemente puede estar asociado porque a la hora de que se intensifica la actividad eólica también tenemos más urgencias o son más evidentes y aumenta la productividad. Y tenemos también que recordar que hay un gradiente este-oeste en el Golfo de California, entonces probablemente este sea el reflejo de este gradiente, de esta advección de nutrientes hacia la parte occidental. Entonces vemos también que las condiciones donde predominaron los grupos que están conformados por carbonatos, que es lo que está implicando este calcio, fueron más prominentes en esta época entre 4.500 años, 6.000 años. ¿Ok? Esto está publicado en 2013 en Quaternary Research, por si lo quieren consultar o les interesa. Y aquí haciendo una reconstrucción considerando precisamente la insolución de junio, julio y agosto a 20 grados norte, lo que nosotros podemos entonces decir de todo esto es que durante los últimos 6.500 años tuvimos un cambio en el régimen climático en donde se ven pues algunas condiciones más secas, en donde se ve que las condiciones más húmedas fueron alrededor de 5.000 a 6.500 años, y que hay un aumento en la intensificación de los vientos y un aumento en la productividad. Aquí cabe mencionar que la resolución de este estudio, las muestras fueron tomadas cada centímetro y que implica pues una resolución de decenas de años, es una escala más o menos para que tomen en cuenta cuál es el alcance de este estudio. Nos dimos, bueno, aquí me di, porque este artículo ahí está escrito, a la tarea de comparar, o sea, qué pasa con, o sea, esta es la señal del Pacífico, esta es la señal del Golfo de California, pero ¿qué pasa en el Océano Atlántico? Entonces lo comparé con unos registros que están en el Golfo de México, al norte del Golfo de México, en la cuenca Pygmy, en donde ellos utilizan a un foraminífero, a Globigenoides acuífer, precisamente para ver cómo fue la precipitación. Es un proxy biológico, y lo que ellos observan también es que hay un aumento de humedad precisamente para el periodo, perdón, aquí no se ve, pero sí créanme, el aumento de humedad es entre 3.000
3.000 y 5.000 años en la cuenca Pixmi. Entonces, es pues muy notorio que si yo comparo mi proxy de precipitación, que es el titanio, con el proxy de precipitación de este estudio de Pure et al., está coincidiendo con los periodos que yo estoy encontrando de mayor humedad. Se comparó también entonces con un registro que es muy importante, que está en el Caribe, está en la cuenca Cariaco, es un registro de alta resolución, en donde también es con titanio, y lo que nosotros vemos es que la tendencia al menos es la misma. Tenemos una menor humedad, aumento de precipitación precisamente para esta parte del Holoceno medio, y lo que nos está indicando esta reducción en la precipitación es precisamente que la zona de convergencia intertropical se haya movido al sur y que entonces esta cantidad de humedad que llega hacia, en este caso, hacia el Golfo de California y hacia la cuenca haya disminuido. Es muy interesante porque entonces estamos viendo que hay realmente una teleconexión, que no es una cuestión, no es una señal climática local a nivel solamente de la cuenca Alfonso, sino que es una señal climática que ha sido registrada en otras cuencas. Aquí está precisamente la cuenca de La Paz, porque estamos aquí en Cuenca Alfonso con este registro de 6.500 años, y le muestro el registro de la cuenca de La Paz, que ya es hasta 7.500 años, en donde entonces adentro y afuera se están registrando estas mismas condiciones, y lo que podemos sugerir es que la activación o el origen del monzón de Norteamérica en el Holoceno se dio aproximadamente a 6.000 años antes del presente, en donde, bueno, obviamente hay una confinación, hay mayor humedad en esta área. Esto también ha sido reportado por Barron y colaboradores en 2012 y también está asociado con otro mecanismo de forzamiento que es precisamente la migración latitudinal de la zona de convergencia intertropical y obviamente de la intensificación y frecuencia del Niño. En este esquema nosotros vemos cómo ha sido reportado el Niño, en donde obviamente para el Holoceno tardío vemos que es más intenso y más frecuente, y esto está asociado precisamente con esta migración hacia el sur de la ITCC. Entonces, esto hace pues todavía más interesante esta reconstrucción. Esta es la última, es un artículo sometido. Aquí tenemos los 7.500 años, en donde ya estamos tratando de reconstruir no solamente las condiciones de precipitación con diferentes parámetros, como pueden ser los elementos de la bioquímica, también con mineralogía magnética y con la parte que es de carbón orgánico, y tenemos temperaturas o paleotemperaturas gracias a las alquenonas, que son proxies moleculares a partir del nanoplancton calcáreo, y lo comparamos también con estos registros del Niño. En este nuevo registro lo que nosotros tenemos es básicamente estas condiciones de mayor humedad para el Holoceno medio, pero aquí sí distinguimos en la mayoría de los proxies un cambio abrupto entre el Holoceno medio y el Holoceno tardío. Es un cambio abrupto que lo estamos poniendo como un cambio escalonado. No es tan claro que sea entre 5.000 y 4.000 años calendarios antes del presente. Vemos esta transición del Holoceno medio al Holoceno tardío, pero con un escalón en donde vemos que el aporte de terrígenos, hay un cambio de régimen, el aporte de terrígenos cambia. Ahorita lo vemos con la parte de minerales magnéticos, en donde también la productividad cambia. En esta parte, a través de carbón orgánico, podemos ver que
que hay menor productividad en el Holoceno medio, que va aumentando, tiene fluctuaciones, obviamente, y esto también, estas fluctuaciones, tenemos que ver que hay un cambio de resolución, aquí tenemos menos número de muestras, pero que nos dan información importante sobre las tendencias y también sobre cómo ha sido la temperatura. Vemos aquí en la transición que hay un descenso de temperatura, un cambio abrupto en donde nosotros teníamos temperaturas un poco más cálidas, hay un descenso y aquí como un reajuste del régimen climático hasta tener las temperaturas aproximadamente 1000 años. Este registro no tiene los primeros 900 años debido al tipo de muestreo que se hizo, entonces cubre aproximadamente 6.500 años, de 1.000 a 7.500 años aproximadamente. Y aquí lo que observamos es precisamente la parte del niño y pues básicamente pues cómo se intensifica el niño, y pues también podemos decir entonces que tenemos estas condiciones más secas durante los últimos años, 3.000 años, o comparadas con el Holoceno medio, y que podríamos también estar asociados con la migración hacia el sur de la zona de convergencia intertropical. Este dato es muy importante es a través de los diferentes análisis de mineralogía magnética, y lo que podemos observar aquí es básicamente este cambio abrupto. De hecho, aquí la media en la susceptibilidad magnética dio un salto para ver que hay un cambio, una reducción, pero cuando se analiza la mineralización remanente y otros aspectos de la mineralogía magnética, lo que observamos es un cambio, ¿sí? Un cambio que es muy distintivo cuando lo ponemos aquí para ver de dónde vienen, cuáles son los dominios de estos minerales magnéticos. Si bien estos la mayoría son de dominio sencillo, se le llama pseudo-single domain. Aquí nosotros vemos en rojo precisamente a 4.600, 4.700, 4.200, etcétera, que hay estas partículas tienen probablemente otro origen. Estos números que vemos en verde, que es esta anomalía en la susceptibilidad magnética, está más relacionada con, con procesos diagenéticos ocurridos en la cuenca. Más sin embargo, la señal climática, debo decir, porque todos los sedimentos sufren procesos diagenéticos después de su depositación, pero la señal magnética climática se ha mantenido. Con respecto a las masas de agua, a través de la información de radiolarios, lo que hemos podido obtener es que masas de agua han prevalecido en la cuenca de La Paz para este periodo de 7.500 años, y vemos que han prevalecido principalmente dos masas de agua, que es el agua del Golfo de California, propia del Golfo de California, y el agua tropical, un agua tropical, y esto está asociado con estos fósiles que son indicadores de masas de agua. Son extraordinarios los radiolarios para este tipo de estudios. Vemos que obviamente hay influencia del agua del Golfo de California en esta zona, que la que hubo en el pasado, y curiosamente en los artículos de los oceanógrafos de Lavín y colaboradores mencionan en 2014 que precisamente hay una incursión del agua, todavía está ahí como una vena del agua del lado occidental en verano, en los estudios que hacen durante la época del monzón. Bueno, perdón, está repetida, era básicamente comparar las condiciones con Pygmy, con Cariaco, y bueno, lo que está, pues no está repetida, aquí comparamos precisamente la de La Paz, para que ustedes puedan ver cómo hay una relación entre de los parámetros climáticos en las cuencas. Una de las cosas que creo que no incluí aquí fue precisamente una comparación con el Pacífico, y lo que nosotros estamos observando es que cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, hacia Santa Bárbara
o nos vamos más hacia la parte tropical, vemos esta misma señal de cambios, pero con un desfase de aproximadamente 1000 años. Este es un tema de estudio. Otro más. Y cada vez que hacemos esto, tenemos más preguntas que respuestas. En el estudio que estamos haciendo recientemente, que estamos en preparación, tenemos un alcance de los últimos 18,000 años. Estamos viendo no solamente qué pasa, aquí nos enfrentamos con otro tipo de mecanismos de forzamiento y estamos en periodos en donde ya hay influencia del último máximo glacial, la deglaciación, periodos como el Younger Dryas a los 12,000 años, que pues son periodos característicos muy fríos, en donde nosotros vemos curiosamente aquí que la señal de la temperatura superficial disminuye. Este es un registro también con alquenonas, es de baja resolución, pero la resolución que actualmente tenemos, les decía que las medidas que teníamos en la presentación anterior eran cada centímetro, pues aquí tenemos mediciones cada milímetro gracias al equipo el escáner de elementos químicos que nos va a permitir entonces hacer una mejor comparación con los otros registros, como podemos ver en la cuenca cardíaco, y tenemos la misma señal o una señal muy similar, pero ahora con un alcance mayor que estamos interpretando, qué pasa durante el Younger Dryas, qué pasa durante el Bolling-Allerod. Como ustedes se dieron cuenta, a lo mejor no se acuerdan, pero aquí teníamos sedimentos laminados y aquí dejamos de tener sedimentos laminados. Esto quiere decir que la estacionalidad se rompe, que las cuestiones del monzón pues no son tan evidentes. En cuanto también a la actividad de transporte eólico, las partículas de terrígenos transportadas vía eólica, vemos cambios importantes, un aumento obviamente de transporte eólico durante el Younger Dryas y luego una disminución hacia el periodo de glacial, y vemos cómo ha cambiado la productividad. Intentamos reconstruir la paleoproductividad a través de otros proxies como el bromo, el bario de aluminio y obviamente el carbono orgánico, y cómo ha aumentado la productividad en el Golfo de California durante los últimos 18,000 años. En términos generales, pues les puedo decir que lo que estamos viendo es que los mecanismos de forzamiento climático están relacionados precisamente con el monzón, con la migración latitudinal del ITCC, con la insolación, que vemos un mayor aporte de vía pluvial de terrígenos durante el Holoceno medio y un fortalecimiento de la precipitación durante el monzón. Esto es evidenciado obviamente por los terrígenos hacia la cuenca, y que pues básicamente ha sido detonado por esta migración hacia el norte de la zona de convergencia intertropical. Esto se caracteriza esta parte por una baja productividad biológica y que se pueden observar sequías con una escala multicentenaria. Ahora vamos a poder definir una escala más fina de décadas seguramente. Y obviamente que el aporte o la intensificación de la actividad eólica básicamente también está influenciando la productividad biológica en el Holoceno tardío, sugiriendo pues condiciones más como las del Niño y condiciones más frías, una reducción de la insolación. Los parámetros, cuando comparamos los registros de California con las cuencas tanto de Cariaco como del Golfo de México, podemos también ver que hay un patrón regional, y bueno, pues que esto habla precisamente de que se están registrando no solamente condiciones a nivel local, sino a nivel del sistema climático más general. Y la última conclusión sería que este tipo de condiciones en el Pacífico tiene una migración también a nivel temporal, en donde hay un desfase de tiempo entre
que se presenta en el Ecuador o en latitudes como las del Golfo, 23, 24 grados de latitud, a las que se pueden presentar en el Pacífico Norte. Por último, les quiero comentar de que a pesar de que todavía tenemos resuelto esta parte de la paleoceanografía del Golfo de California durante los últimos 18.000 años o 50.000 años, que es lo que ha permitido las dataciones de radiocarbono hacer las interpretaciones, queremos más, siempre somos ávidos de conocer más, y entonces nos aventuramos a un viaje al pasado. Esto fue a través de la expedición del Programa Internacional de Descubrimientos en los Océanos, el IODP, en la expedición 385, que se llevó a cabo en 2019, a la cuenca de Guaymas, en donde básicamente, bueno, se hicieron la perforación de 8 sitios y varios miles de metros de muestras se colectaron para diferentes estudios, y van a decir, bueno, ¿y por qué la cuenca de Guaymas? La cuenca de Guaymas es un sistema dinámico en donde ocurren procesos muy importantes. Si se fijaron en la primera de las transparencias, cuando yo inicié decía que la paleoceanografía se inicia con estos proyectos de perforaciones y continúan los proyectos de perforaciones alimentando los estudios de paleoceanografía y paleoclimas. Y también de las primeras presentaciones les decía que la mayor cantidad de estudios paleoceanográficos se han realizado en la cuenca de Guaymas. Bueno, porque pues es una cuenca donde la alta productividad, precisamente dado por los procesos de surgencias, principalmente produce una rápida depositación de sedimentos ricos en materia orgánica, los cuales propician que estas altas tasas de sedimentación en combinación con un sistema de dispersión activo, como es el Golfo, producen características muy particulares en la corteza oceánica, como lo vemos aquí, en donde lo que propiciamos es que haya un emplazamiento de magma somero, por decirlo así, y entonces lo que ocurre es que hay intrusión de este magma hacia los sedimentos que son ricos en materia orgánica. Estas intrusiones ígneas y obviamente el calor que producen o que está generándose por estos propician cambios muy importantes en la composición de estos sedimentos ricos en materia orgánica, lo que produce la liberación de diferentes componentes como son dióxido de carbono o metano, entre otros, y que no solamente están en el subsuelo, sino que llegan a alcanzar la columna de agua. Esto es por demás interesante desde el punto de vista del ciclo del carbono. Entonces los sitios que se perforaron pues obviamente fueron en la cuenca de Guaymas, tratando de alcanzar estos sitios de intrusiones. Fueron 62 días a bordo del buque JOIDES Resolution, que está operado por el IODP. El objetivo principal pues era explorar cuál era el efecto de estas intrusiones magmáticas en estos sedimentos ricos en materia orgánica, y también conocer las comunidades microbianas que se encuentran en estos escenarios. Para ello, bueno, se colectaron una gran cantidad de núcleos, y lo que se encontró, pues básicamente aquí lo pongo, fue posible obtener sedimentos de alta resolución. Aquí lo podemos ver en esta imagen, en donde tenemos sedimentos laminados, los cuales van a extender el conocimiento de la paleoceanografía y la paleoclimatología en el Golfo de California, pues más allá de estos 50.000 años. Ahorita todavía no tenemos el modelo de edad, pero sí les puedo decir que son por lo menos 5 veces más que estos 50.000 años. Se encontraron gradientes geotérmicos altos y pues se vio el gran impacto que tienen estos umbrales y los fluidos hidrotermales en los sedimentos, las características intrincadas que tienen estos gases de efecto invernadero, y pues el descubrimiento de los organismos o estos bioma o microbios que están habitando en condiciones
extremas de presión y temperatura y de condiciones de oxígeno mínimo. Pues estos resultados serán muy prometedores y esperamos que a partir de finales de este año y los años venideros pues tengamos resultados. Yo les quiero agradecer a todo el grupo Paleomar. Somos un manojo de investigadores de diferentes partes, tanto de la UNAM como del IRD, de CNRS, de la Universidad de Riverside, de la Universidad de Bath. Muchísimas gracias por su colaboración y a ustedes, pues muchas gracias por su atención. Listo. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos la presentación tan detallada y el tiempo invertido en esto que nos presenta. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que tenemos estas dos formas, ya sea levantando la mano o escribiéndonos en el chat para poder hacerle las preguntas a la doctora. Y mientras, doctora, en lo que nos van generando eso, ¿dónde la pueden encontrar? ¿De qué manera se pueden poner en contacto con usted? Es muy fácil, es por mi correo electrónico, es mi apellido, Pérez Cruz, con minúsculas, @ilatinageofísica.unam.mx. Ok, de acuerdo. Para quien se quiera poner en contacto con la doctora y quizá hablar más sobre esta investigación, ya tenemos la primera pregunta en el chat, doctora, es de Lorena Flores. Dice, buenas tardes, quisiera primero felicitar a la doctora Ligia por su trabajo y preguntar acerca de si sabe o han considerado hacer estudios similares en la cuenca Farallón para obtener la contraparte en el Golfo de California. También si puede, por favor, explicar un poco más sobre la relación del carbón orgánico en la paleoceanografía y, por último, si detectaron el agua subtropical subsuperficial. 3 en 1. Hay algunos estudios, bueno, gracias Lorena por la pregunta. Estos proyectos de perforación tienen un costo muy alto, entonces el llegar a esta perforación como la de Guaymas implicó 10 años de trabajo y de propuestas. Por la naturaleza sería muy bueno que cuencas como Farallón y Pescadero también tuvieran este tipo se pudieran realizar este tipo de estudios y, como dicen, pues tener toda la suma de las partes para saber qué es lo que está pasando en el Golfo. Que yo sepa, no hay por ahora una iniciativa para la perforación de Farallón. Lo que comentabas del agua subtropical subsuperficial, entiendo que bueno, en los estudios que nosotros hemos estado realizando, sí está presente la presencia del agua tropical, subtropical, subsuperficial en ambas cuencas, en Alfonso y en la cuenca de La Paz. Con respecto al carbono orgánico, es uno de los proxies que nosotros utilizamos, y tú lo debes saber, si me haces la pregunta seguramente sabes que es un proxy utilizado como para evaluar la productividad en los sitios, y estamos utilizando otros más de geoquímica que puedan también reforzar. Todos los proxies tienen sus bemoles, entonces a veces no sabemos si la señal de carbono orgánica que está preservada en el sedimento es una señal de alta productividad, es una señal de preservación. Entonces, para eso usamos otro tipo de proxies, que pueden ser los biológicos o otro tipo de análisis de elementos mayores que nos puedan dar mayor información. De acuerdo, muchas gracias por su respuesta, doctora, y muchas gracias a Lorena por la pregunta. El doctor Gio la felicita, dice que muy interesante y clara su exposición y le manda muchas felicitaciones. Gracias. Ingeniero Landa, no sé si usted también le han llegado algunas. No, son todas las que tenemos hasta el momento y no veo ninguna mano levantada. Ah, esperen, okay. Acaba de llegar una. Ok. Miriam Meraz pregunta, doctora. Muchas gracias por su presentación. Quisiera saber si las condiciones que se presentaron en Cuenca Alfonso y Cuenca La Paz pudiesen ser similares hacia la zona de Bahía de los Muertos. En Bahía de los Muertos la tasa de sedimentación es diferente.
hay algún estudio realizado ahí por Álvarez y colaboradores en 2010, en donde tienen un alcance temporal similar, es el Holoceno, y si mal no recuerdo también registran, si no, la resolución del estudio no es tan fino, pero sí están viendo la incursión de, por ejemplo, del agua, de una mayor incursión del agua tropical en esa zona. Si quieres el dato, bueno, es Álvarez García y colaboradores 2010, pero si me escribes te puedo pasar el artículo en PDF. Ok, gracias, doctora. Estoy viendo... Creo que por el momento serían todos, doctora, por el momento, pero quería aprovechar para preguntarle si nos puede contar un poco más sobre este aniversario del buque El Puma. Ok, muy bien, gracias por tocarlo. De hecho, voy a hacerle una promoción. Este año la universidad cuenta con 2 buques oceanográficos, los cuales se están operando desde la década de los 80. Fueron los primeros buques de investigación oceanográfica per se, y bueno, son de la UNAM. Es el 14 de diciembre cumple el Puma 40 años de navegación y de apoyar las investigaciones en oceanografía, no solamente de los académicos o de los estudiantes de la UNAM, sino también de la comunidad a nivel nacional y algunas internacionales. Entonces se está haciendo un ciclo de conferencias. Son 8 conferencias los martes, noviembre 3, 10, noviembre, el martes 3, 10, 17 y 24 están cordialmente invitados. Por las redes sociales se les está dando más difusión, en donde lo que se trata de ver cuáles son los logros que ha tenido la investigación en ciencias marinas a través de la utilización de estas plataformas, así como cuál es la perspectiva para la oceanografía en el tiempo que viene, que son condiciones difíciles para la ciencia en general, pero que esperemos que sigan brindando apoyo para el mantenimiento de esta infraestructura o bien para un reemplazo de nuevos buques. Ok. Muchas gracias, doctora. Recuerden justo lo que menciona la doctora, seguir las redes sociales tanto de COPO, de la UNAM, y también nosotros que estamos ahí informando continuamente de los nuevos eventos. Y tenemos otras preguntas, doctora. Bueno, primero felicitaciones. Juan Pablo Gallo Reynoso le dice muy interesante y esclarecedora la presentación de la doctora Ligia. Muchas gracias. Y el doctor Miguel de la Torre, además de felicitarla, pregunta, ¿estos cambios que se presentaron de 2500 a 1500 años se registraron también a nivel mundial? Sí, en términos generales, de 2500 a 1500 años, no es, al menos en la cuenca del Pacífico, sí se ha visto estos eventos de sequías. Y cuando nosotros estamos trabajando con otro núcleo en donde también tiene un alcance menor, son 1000 años, un poquito más, 1200 años, también estamos registrando una sequía que coincide con las sequías que se han dado ¿cómo se dice?, en la parte de la plataforma continental de Yucatán, que han sido asociadas con el colapso de la civilización maya. Pero bueno, pues ese es otra plática, pero sí hay una conexión y sí estamos viendo que hay teleconexión entre estas señales climáticas. Es de ahí la importancia que tienen estos registros en el Golfo de California. Okay. Gracias por su respuesta, doctora, y gracias por su pregunta, doctora Latorre. Y más felicitaciones, doctora. La doctora Marta Reguero me pide felicitarle a su nombre. Erika Mora también le agradece la presentación. Y Franco Díaz, muchas felicidades. Su plática fue muy interesante. Espero que se siga desarrollando su trabajo tanto en la investigación del Golfo de California, así como su excelente trabajo como líder de la COPU. Saludos. Y Laura Elena Gómez pregunta, bueno, la felicita por su presentación y pregunta, ¿tiene registro en el Golfo de California debido a la actividad humana? ¿Cómo puede diferenciar la señal del Niño, oscilación decadal del Pacífico?
¿Cómo? A ver, perdón, es que se cortó la... ¿Se cortó? Sí, no más oí que si algo de la actividad humana. Ok. Bueno, Pregunta, a ver, mira, creo perdón. que de la primera pregunta que sí alcancé a oír es como muy importante, es uno de los objetivos de la paleoceanografía, es ver precisamente cuál es la señal que es propia de la variabilidad intrínseca del sistema climático y otra que es la variabilidad que ha sido inducida a partir de la actividad antropogénica. Entonces, sobre todo para esto se requieren registros, pues obviamente de alta resolución, que abarquen este periodo, sobre todo los últimos 200 años, los últimos 140 años a partir de la revolución industrial, que permitan comparar qué pasa con esta señal climática, con esta input, pues esta entrada de dióxido de carbono y que ha producido lo que le llaman el cambio global o el calentamiento global, y poder ver si se refiere a la actividad del sistema o si no es básicamente una actividad, es producida por la actividad humana. Hay registros, hay gente que está trabajando con este tipo de registros, pero para ello se requiere otro tipo de muestreadores, como los multicore, o sea, que tienen multicore, se llaman los multinúcleos, que permiten no solamente tener los sedimentos de la parte superficial no perturbados, sino también la interacción con el agua sedimento, y las técnicas de datación son pues con plomo 210 porque tienen un menor alcance temporal para poder ver cuáles son las características o si la señal climática que estamos viendo es una señal climática antropogénica o si es una señal climática propia del sistema terrestre. Y la situación de la oscilación de Caudal del Pacífico, lo que se tendría que hacer es pues básicamente esto de poder hacer series de tiempo con los datos, tener resoluciones muy finas, o sea, mayores resoluciones, tener un mejor marco de edad y obviamente hacer trabajo pues de este tipo de análisis de series de tiempo, ver si esto responde a una oscilación decadal o a otro tipo de mecanismos de forzamiento. Ok. Gracias, doctora. Y gracias, Laura, por tu pregunta. Y la última, para cerrar, doctora, la pregunta Erika Mora. Mi pregunta es, ¿los eventos climáticos como el Niño han dado resultados en paleoestudios? ¿De qué manera se pueden correlacionar con los nuevos eventos, dados los cambios en la temperatura actual? En estudios que se han realizado más cerca del Ecuador, hay estudios en donde se han llevado a cabo con registros de corales. Y entonces ahí han podido ver los paleoniños, así se llaman. Lo interesante de todo es que estos registros han sido comparados también con los registros actuales y se puede ver, por ejemplo, la señal de los paleoniños y luego la sobreposición de las señales de paleoniños con los niños que se tienen de los registros documentales y han sido muy buenos. Entonces, de las condiciones del niño, sí es posible. En la parte de los sedimentos laminados, si tenemos muy alta resolución, acuérdense que estos eventos pues ocurren cada 7 o cada 2 o cada 3 años. Entonces, en este tipo de sedimentos, si se tuviera esta muy alta resolución, que ya casi sería anual, se podrían identificar pues este tipo de eventos. Es realmente complicado por el tipo de muestreo que se hace. En un artículo de 2010, es Pérez Cruz y colaboradores, que si te interesa te lo mando, se trató de separar esta señal en los sedimentos laminados y se vio, bueno, que precisamente durante el fenómeno del Niño, esa es la hipótesis que tenemos, hubo mayor aporte de terrígenos y propició la formación de espesores más grandes de las láminas oscuras. Ok.
Muchas gracias, doctora. Concluimos con esa respuesta. Le queremos agradecer muchísimo el haber aceptado la participación y lo detallado de esta presentación que nos ofreció. Y ya nada más voy a dar...